Todos hemos oído hablar del calentamiento global, de los plásticos, de los casquetes polares, de los arrecifes. Todo esto suena muy lejano porque no notamos nada, ¿verdad? Lo cierto es que la gente no sabe realmente de lo que está hablando. Seguro que a lo largo de tu vida has escuchado las típicas frases: las generaciones futuras sufrirán todos los daños que vosotros causéis. El problema es que nosotros somos esas generaciones futuras y por desgracia ya nos está afectando. Aunque ya conocemos la contaminación de calles, los plásticos que encontramos en las playas y el ascenso de las temperaturas, sabemos que hay entidades que intentan paliar estos efectos. Lo realmente triste es que sean necesarios estos movimientos ciudadanos para solucionar los problemas globales provocados no solo por nosotros, sino también por las empresas y por las clases altas de la sociedad. La responsabilidad del ciudadano con respecto al reciclaje, al respeto de la biodiversidad y cuidado del medio ambiente nos oculta una evidente lucha de clases en la que se culpabiliza al propio ciudadano cuando se manejan cifras como que el 10% de la población más rica es culpable del 49% de la contaminación global y en contra, el 50% de la población más pobre apenas llega al 10% de la contaminación global. Se ha formado una isla de plásticos del tamaño de 3 veces España en el Pacífico. Los 10 años más calurosos de la historia se encuentran entre los últimos 20 años. Con el aumento de las temperaturas, enfermedades como la fiebre amarilla ya no son solo tropicales, se han extendido por todo el mundo. A causa de las grandes heladas de la historia, tierra y restos orgánicos prehistóricos han quedado congelados bajo la superficie. A esta capa se le llama permafrost porque no se funde por causas naturales. Con la fundición de estas capas, el metano que ha estado congelado durante años ha salido a la superficie abriendo agujeros en el suelo, y estos restos han quedado descubiertos y pueden contener enfermedades que han habitado la Tierra hace cientos o miles de millones de años, a los cuales nuestro organismo no está acostumbrado. En Alaska se han encontrado especímenes contagiados de viruela y un virus completo de fiebre española. También hay que decir que mucha gente culpabiliza la energía nuclear como el mayor contaminante del mundo, cuando las grandes humaredas que desprenden en realidad es solo vapor de agua, y aunque no te lo creas, el plátano que comes normalmente provoca más radiación. Realmente el petróleo, el carbón y el gas natural son los grandes contaminantes. Obviamente siempre va a haber quienes piensen que todo es una mentira o incluso una conspiración del sistema. Allá tú, pero si no actúas y es verdad, te habrás cargado el planeta. ¿Te la jugarías?